La vida del hombre es un tesoro a los ojos de Dios, porque sirve para cumplir el propósito eterno de Dios. No hay nada en este universo más precioso ni más valioso para Dios que la vida humana. La revelación de las Escrituras avanza y se desarrolla libro tras libro y capítulo tras capítulo. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos a través de un período de 1600 años, durante los cuales Dios no habló de una vez por todas, ni tampoco en un solo tiempo específico. Más bien, Él habló a su pueblo de manera progresiva una y otra vez, durante un largo período de tiempo. En los siguientes programas exploraremos Éxodo, un libro clásico del Antiguo Testamento a través de la rica percepción espiritual de Witness Lee, un fiel siervo de Dios, quien junto con Watchman Nee sirvieron en la China continental por más de 2 décadas, ministrando a Cristo Jesús como el centro y la circunferencia de la economía divina. Después que vino a América, dio una serie de estudios de la Biblia por más de 20 años, que hoy día constituyen una presentación clásica de la revelación divina, y él los llamó el estudio vida de la Biblia. Y hoy día es nuestro privilegio presentarles un programa de este estudio vida de la Biblia con Witness Lee, del libro de Éxodo. Así que vengan con nosotros a esta jornada para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Al estudiar la segunda parte del libro de Éxodo, nos damos cuenta de que, pese a que contiene muchos mandamientos y ordenanzas, los cuales a menudo nos turban, encontramos en ella una porción muy agradable. Y sobre esto, el mensaje de hoy se titula Las diversas ordenanzas de la ley. Y para darnos sus comentarios, está hoy con nosotros Miguel Nájera. Saludos, Miguel. Como siempre, me es un privilegio participar. Nuestro mensaje será muy agradable, ya que nos introducirá a la dulzura contenida en las ordenanzas de los 10 mandamientos. Aunque parezca raro que una ordenanza sea dulce, así es. El día de hoy escucharemos algo muy especial en estos detalles de las ordenanzas y conoceremos a la persona que las promulgó. ¿No es así? Es muy importante entender que la dádiva de la ley es una revelación del que la dio. Por ejemplo, la ley que promulga un país expresa ese país. Esto mismo aplica a las leyes que establece una familia o un individuo. Por una parte hablamos de ordenanzas y por otra usamos la palabra dulzura cuando nos referimos a ellas. Por lo general, cuando hablamos de ordenanzas, uno no las asocia con la dulzura, sino con la justicia. Pero en este caso, el Espíritu, el ser del Señor, está incorporado en las ordenanzas, y esto hace que ellas sean muy dulces. La persona que se expresa en todas estas ordenanzas, es decir, nuestro maravilloso Dios, es santo y justo. Él está lleno de gracia y es muy dulce. Él también es benévolo. Si nos ejercitamos para tocar el espíritu de la palabra, tanto en el libro de Éxodo como en esta exposición, experimentaremos un banquete y aún más una bendición especial. Bueno, la clave para disfrutar esta dulzura que usted mencionó es que toquemos el espíritu de la palabra. ¡Aleluya! Pues bien, empecemos el mensaje con Witness Lee. This portion of the word Esta porción de la palabra, from Exodus desde 21, Éxodo 7, 21:7 hasta el 23:19, siempre ha incomodado a los lectores de la Biblia. Pero si profundizamos estos capítulos y tocamos el espíritu con el cual fueron escritos estas ordenanzas, probaremos que hay una dulzura especial en ellas. No creo que en toda la historia humana jamás hayan existido leyes en un país que contengan un espíritu tan dulce como estas.
En los 6 primeros versículos del capítulo 21, la primera de las ordenanzas trata con la esclavitud. Ciertamente, al leerla, es obvio que no es una composición clásica. Según el concepto humano, parece que esta porción de las ordenanzas empieza sin ningún orden lógico. Pero el espíritu de ellos es muy dulce. Cuando el esclavo tenía la oportunidad de quedar libre, él podía decir: yo quiero a mi amo, a mi esposa y a mis hijos, no saldré libre. En los versículos 4 y 5 del capítulo 23 de Éxodo, ¿qué dicen? Dice así: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien le ayudarás a levantarlo. Cuando leí estos versículos, primero me dije: ¿quién podrá hacer esto? Supongamos que usted me odia, y yo lo sé. Yo sé que usted es mi enemigo, y sé que ese asno perdido le pertenece a usted. Yo diría: alabado sea el Señor. Esto es algo del Señor. Él está ejecutando su juicio para vindicarme a mí. Alabado sea el Señor. Pero Dios dice: devuélvele ese asno al que te aborrece. Si yo hiciera eso a usted, ¿no quedaría usted asombrado? Esto es algo muy dulce. Además, el siguiente punto es aún más dulce que este. Dice que si se encuentra el asno del que lo aborrece caído debajo de su carga, usted debe soltar lo que trae y dejar sus negocios y venir a ayudarle, quitándole la carga al asno del que lo aborrece a usted. Aquí, en estos dos casos, por una parte, yo debo devolver un buey o un asno que pertenece a mi enemigo, y por otra, debo laborar con el que me odia para soltar el asno de su carga pesada. Esto aún es más dulce. ¿Quién habría pensado que las leyes de una nación fuesen escritas con este espíritu? Piénsenlo. Ustedes tienen que ver que este libro de las leyes de Dios no fue escrito por personas doctas, sino por el sabio Dios. Si examinamos esta porción de las Escrituras de manera superficial, fácilmente nos distraeremos. Así que me gustaría que usted nos diera sus comentarios de lo que dijo el hermano Lee con respecto a que este libro no fue escrito por una persona que tenía un doctorado, sino por el sabio Dios. En primer lugar, démonos cuenta que estamos hablando de la palabra de Dios. Todos estos versículos se originan en Dios. Cuando los leemos y los estudiamos, no debemos hacerlo como si se tratara de un escrito académico o un documento legal. Si hacemos esto, no recibiremos los elementos cruciales ni el espíritu que ellos contienen. Por supuesto, valoramos la educación, pero estas ordenanzas no las decretó una persona que tenía un doctorado. Ellas fueron dadas por el sabio Dios, y los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, y sus caminos más altos que los de nosotros. Isaías 55 confirma esto. Los pensamientos de Dios son profundos, son reflexiones maravillosas. Estos mandamientos se originan en el sabio Dios, quien es detallado, benévolo, justo, amoroso, dulce, generoso. Así que debemos estar conscientes de que estas palabras son palabras del sabio Dios. Muy bien. Regresemos a escuchar otra palabra dulce con Witness Lee. These 3 chapters En estos 3 capítulos de Éxodo are details to the Ten Commandments. están los detalles de los 10 mandamientos. From 21 verse 7 Del 21:7 al 23:19 se encuentran las diversas ordenanzas de la ley en cuanto a 2 clases de relaciones que tiene el hombre. Número 1, con sus semejantes, y número 2,
con Dios. En cuanto a la relación del hombre con sus semejantes, primero vemos más detalles del sexto mandamiento, que prohíbe matar. No matarás. Aquí tenemos todos estos versículos y quisiera leérselos para mostrarles su significado. Éxodos 21, 12 y 13 dicen: El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, ¡ay, qué dulce es esto! Entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Quiere decir que usted mata a alguien sin intentarlo? Porque no quería matarlo, pero eso ocurrió por accidente, debido a su equivocación, y usted lo mató. Si este es el caso, la Biblia dice que el hombre que usted mató debía haber sido entregado a usted por Dios. Esto es dulce. Su intención no fue matarlo, pero él murió. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba allí. Por eso Dios no culparía a usted, más bien Dios estableció ciudades de refugio. Lean en Números 35 acerca de las ciudades de refugio. Si usted matase a alguien por accidente, debía huir a una de esas ciudades de refugio para ser protegido. Esta es la ley divina. Todos deben darse cuenta de que ocurrencias como estas siempre tienen un significado espiritual. Por ejemplo, la ciudad de refugio siempre tipifica a Cristo. Cristo es nuestra ciudad de refugio. En su humanidad, Cristo llegó a ser nuestro refugio. Qué bueno es saber esto, que lo que hayamos hecho puede ser considerado como error a los ojos de Dios. Todo lo que hayamos hecho, Dios lo considera como error. Así que tenemos el derecho de huir a Cristo como nuestra ciudad de refugio. Miguel, en este ejemplo de la ciudad de refugio, tenemos el significado espiritual de estas dulces ordenanzas. Por lo general, casi todo lo que hacemos es una falta o un error ante Dios, pero en su misericordia, Él ha provisto un escondite, un refugio para nosotros. ¡Qué maravilloso es esto! Sin embargo, ¿nos podría usted decir cómo se experimenta a Cristo como lugar de refugio? Usemos la tipología para trazar los pasos. Cuando una persona cometía un crimen particular, se le permitía huir de su vengador a una de las ciudades de refugio que estaban en diferentes lugares de Israel. Ahí había un método para solucionar el caso. Estas ciudades eran una tipología de Cristo, quien es nuestro refugio. Cuando pecamos y estamos conscientes de nuestro pecado, estamos en una situación vulnerable. Número 1, estamos bajo el justo juicio de Dios. Él es justo y santo y aborrece el pecado y lo condena. Número 2, estamos sujetos a la acusación y el ataque del enemigo que desea destruirnos. Así que, si comprendemos la gravedad de nuestro pecado, de nuestro fracaso, y si sabemos el peligro que corremos, reconoceremos que necesitamos un lugar de refugio. Y este lugar es Cristo, y entramos en Él por fe. El Evangelio de Juan en particular habla de entrar en Cristo, de entrar en el Hijo de Dios, creyendo en Él. Así que cuando el Espíritu nos convence de nuestro pecado y nos damos cuenta de que estamos bajo el juicio de Dios, así como también bajo el ataque del enemigo, entremos en dicho refugio por la misericordia de Dios, sencillamente creyendo en Cristo. Una vez que estamos en Cristo, Él es la esfera, el escondite en el cual moramos. Ahí Dios nos aprueba. Satanás no puede tocarnos. Estamos en Cristo. Según 1 Corintios 1:30, por Dios el Padre estamos en Cristo Jesús. Ahora estamos en una maravillosa esfera de paz, lo cual es tipificado por la ciudad de refugio. Así que vayamos ahí y permanezcamos ahí disfrutando todo lo que Cristo es para nosotros en la ciudad de refugio. Gloria al Señor. Después de escuchar tantos mensajes maravillosos de Éxodo, no podría leerlos de vuelta simplemente como eventos históricos. Estos cuadros de Cristo son tan relevantes, tan aplicables y nos conducen a experimentar a Dios ricamente. ¿No le parece que sería una pérdida
si solo estudiásemos el aspecto histórico de este libro? Por un lado, no menospreciamos el estudio bíblico en otras dimensiones, pero la meta de todo estudio tiene que ser el propósito central hallado en las Escrituras, a saber, dar testimonio de Cristo y transmitir a Cristo a nosotros, para que lo disfrutemos y lo experimentemos. Bueno, nos queda la última parte del mensaje, que es muy especial. Regresemos a la conclusión del estudio vida de hoy. Man's life is a treasure in the eyes of God. La vida del hombre es un tesoro a los ojos de Dios, For the fulfillment of God's eternal purpose. porque sirve para cumplir el propósito eterno de Dios. Nothing in this universe is so valuable and so precious as human life to God. No hay nada en este universo más precioso ni más valioso para Dios que la vida humana. Por consiguiente, Dios exige que preservemos la vida humana a como dé lugar y en todos los aspectos. Segundo, las ordenanzas divinas exigen que honremos a nuestros padres, ya que ellos representan a Dios como la fuente de la vida humana. Éxodo 21, 15 y 17 dicen: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Luego habla de mantener la pureza del matrimonio en los versículos 16, 17 y 19. Y dice: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme al dote de las vírgenes. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Miren, la vida humana es preciosa para Dios, y los padres son la fuente de la vida humana. Y el matrimonio sirve para continuar la vida humana y propagarla. Entonces, ¿qué implican todas estas ordenanzas? Estas muestran todas estas virtudes: la justicia, la rectitud, la honestidad, la fidelidad, la dignidad, la amabilidad. ¿No es esto dulce? Hacemos todo esto solo para un propósito: para ser hombres santos delante de Dios. Es por eso que preservamos la vida humana, honramos a los padres y guardamos un matrimonio puro. Además, poseemos las virtudes humanas por medio de ser justos, rectos, honestos, fieles, dignos, amables. Y también cuidamos de los necesitados, porque en vez de ser codiciosos, estamos dispuestos a dar. Si hacemos todo esto y somos este tipo de personas, todas estas virtudes nos harán hombres santos para Dios. Por lo tanto, seremos personas que se someten a Dios y a su autoridad delegada, y además lo serviremos a Él por medio de Cristo, quien es tipificado por las ofrendas. Entonces, ¿cuál será el resultado de todo esto? El resultado será que festejamos con Dios 3 veces al año. Esto indica que junto con Cristo celebramos a Dios, disfrutándolo. Cristo es nuestra fiesta de los panes sin levadura. Cristo es nuestra siega y Cristo es nuestra cosecha. Al final de todo esto, la figura más importante que muestran las ordenanzas en estos 3 capítulos es el pleno disfrute de Cristo. Al guardar las ordenanzas, nos convertimos en personas santas para Dios, que disfrutan a Cristo con Dios y están en la presencia de Dios. Entonces preguntarán: ¿pero cómo podemos llegar a ser tales personas? Bueno, esto es por medio del disfrute de Cristo como nuestro pan sin levadura, como nuestra siega y como nuestra cosecha. Día tras día tendremos una vida sin levadura. En 1 Corintios 5, Pablo dice claramente que debemos guardar la fiesta sin levadura, la cual es Cristo, como nuestra vida cotidiana. Entonces podremos cultivar algo de Cristo y cosecharlo a Él. De esta forma, tendremos a Cristo como nuestra siega y nuestra cosecha. Lo más significativo de las ordenanzas es que en ellas,
Cristo es plenamente tipificado. Estas ordenanzas contienen muchas figuras de Cristo. Finalmente, al guardar estas ordenanzas, nos convertimos en personas muy santas para Dios, que disfrutan al Cristo de Dios, y lo disfrutan tanto que hasta celebran a Cristo con Dios y lo disfrutan con Dios y en la presencia de Dios. Y este es el verdadero significado de todas estas ordenanzas. Me gustó mucho cómo empezó y cómo terminó esta porción del mensaje. Empieza mostrando que el objetivo de las ordenanzas es preservar la vida humana para que el hombre cumpla el plan de Dios. Y concluye con el disfrute que tenemos del pan sin levadura, el cual es Cristo mismo. Sin embargo, ¿nos podría usted decir cuál es la relación entre las dos? Delante de Dios tienen una estrecha relación. Dios creó el linaje humano para sí mismo, para que cumpliera su propósito, el cual es tener una expresión corporativa en Cristo y por medio de Él, compuesta de todos los creyentes, para que sea el agrandamiento y extensión de Cristo. Nosotros vivimos en una situación caída y es crucial que seamos preservados. Y en su misericordia el Señor nos ha guardado. Debemos dar gracias al Señor por preservarnos, aún en la vida humana, para que no terminásemos como los incrédulos. Debemos agradecerle por preocuparse por la vida humana, por preservarla y valorarla. No solo porque Él sea un Dios compasivo y amoroso, sino también por amor a su economía, a su propósito. En esta porción de la palabra, algunas ordenanzas están dirigidas a la preservación de la vida humana. Pero esta porción concluye con el deleite que tenemos de Cristo, quien es el pan sin levadura, o sea, la vida impecable que recibimos por medio de la regeneración. Así que empezamos siendo preservados por Dios y terminamos disfrutando de una fiesta que es Cristo. Una fiesta es un disfrute corporativo. Así que en la fiesta se ve algo que alegra de sobremanera a Dios, a saber, un tiempo para disfrutar a Cristo con Dios y delante de Él de manera corporativa, en unidad con el cuerpo de Cristo. ¿Y en qué redunda esta fiesta? En la que Dios deseó desde el principio una expresión corporativa de sí mismo. Por tanto, en primer lugar, Dios nos preserva, pero debemos ver la meta, el objetivo de esta preservación. Como siempre, esta meta es la economía de Dios, su deseo. Me gustaría concluir sugiriendo que todos ofrezcamos nuestra gratitud al Señor por preservarnos y por llevarnos a disfrutar a Cristo, de manera personal y en conjunto, en su economía y con miras a ella. Digámosle: gracias, Señor, por preservarme. Gracias por traerme a Cristo y a tu pueblo. Qué glorioso, Señor, que tu plan se está cumpliendo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano Miguel, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y esperamos verle muy pronto. Gracias por la invitación. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a aquel que todo lo llena en todo. En la Iglesia Gloriosa, Watchman Nee presenta 4 ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la iglesia para que cumpla su propósito eterno. La Iglesia Gloriosa también tiene un apéndice titulado Los Vencedores y el mover de Dios en las dispensaciones. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él
era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.